¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Vamos a seguir previo a lo que es el informe de Miguel Ángel Mancera como jefe capitalino, jefe de gobierno capitalino. Lo que ha dejado de hacer, cuáles son los pendientes, porque bueno, ya saben que el señor se va a ir pues a la carrera presidencial, no sé en qué lugar vaya a arrancar, pero bueno, ya de que se va y pues queremos ver qué es lo que se ha dejado de hacer aquí en la Ciudad de México. Pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Amigos, sean bienvenidos a Si Yo Fuera Servidor Público. Hoy tenemos invitado de lujo, un invitado muy especial y les platico. El ingeniero José Luis Luege Tamargo. José Luis, sé bienvenido. ¿Qué tal, César? Muchas gracias, Miguel. Hola, ¿cómo te va, Gracias José por la Luis? invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para poner un poquito en antecedentes, lo recordamos a José Luis Luege como titular de Profepa, como titular de Conagua. Dio mucho de qué hablar en la parte mediática, hablaste inclusive que bien. en su momento del nuevo aeropuerto, cuando el entonces presidente Vicente Fox había anunciado con bombo y platillo, ¿no? Y ya después se lo tumbaron. Así fue, lamentablemente, porque ese aeropuerto estaba en cerca de 5,000 hectáreas que se habían expropiado cuando vino el conflicto con los núcleos ejidales de Atenco. Pero el nuevo aeropuerto está sobre la zona federal de Texcoco, lo cual a mí me parece que es absolutamente incompatible, como espero tengamos oportunidad de platicarlo ahora que tenemos algo de lluvia. Sí, perfecto. Fíjate que, bueno, del tema del agua, por supuesto que tenemos que hablar forzosamente, por cierto, estos últimos días, aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana, bueno, pues han caído unos santos aguaceros. La zona de Oceanía, es decir, la colonia Pensador Mexicano, en la delegación Venustiano Carranza, en la zona también de Valle Dorado, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Avenida Central, también en la delegación Benito Juárez, en fin, en todos lados, en algunos lugares se ha marcado más estas precipitaciones pluviales. Y empezaremos por ahí, José Luis, porque, a ver, si vamos a hablar de los pendientes de la administración del señor Miguel Ángel Mancera, en este sentido, pues, ¿cómo andamos en cuanto pues, a todos estos encharcamientos que se dan? Supuestamente teníamos unas vialidades de primer mundo, que ya no iba a haber encharcamientos, y los vemos por todos lados, bueno, hasta por Insurgentes Norte y Ticomán, por la zona de la Basílica. Pues muy mal, Miguel. Mira, lamentablemente lo que está sucediendo pues es reflejo de una ausencia de inversión y de mantenimiento a la red hidráulica. Como podrá todo el mundo imaginarse, la red de agua de la Ciudad de México es muy compleja por la forma desordenada como fue creciendo la ciudad, por la antigüedad de la misma infraestructura. Y aquí el tema es por qué no se ha invertido lo necesario para garantizar la seguridad de los millones de habitantes de la ciudad, lo que era Distrito de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Es decir, el problema no solo se circunscribe a la CDMX, sino que abarca la problemática a toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero en el caso concreto de la ciudad nuestra, yo veo, para mí es una tragedia el que lo que tanto luchamos para poder elegir al jefe de gobierno, donde yo participé muchísimos años. Yo fui diputado federal desde 1988 y prácticamente estuve en todas las reformas políticas buscando, exigiendo que como ciudadanos tuviéramos todo pleno derecho de elegir a nuestras autoridades, a las próximas, que son los jefes delegacionales, próximos alcaldes, y desde luego al jefe de gobierno. Pero ¿qué ha pasado? Que desde Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por López Obrador, el propio Ebrard y ahora Miguel Mancera, han utilizado la jefatura de gobierno como trampolín a la candidatura presidencial. Y eso de entrada genera una desviación muy grave. Perdonen que haga todo el rollo. No, está bien. Porque en lugar de invertir en lo que se debe de invertir, en lugar de ir al fondo en los problemas, buscan cosas que no tengan ningún costo político, inversiones de relumbrón que se vean, ¿verdad? Que sean muy, pues muy visibles. Y la infraestructura que no se ve, que es precisamente la infraestructura hidráulica, en esa no se ha invertido. Entonces llevamos años de rezago en toda la compleja red, tanto de abastecimiento de agua potable como de saneamiento y de drenaje, sin invertir lo necesario. Lo que sucedió anoche con estas inundaciones terribles es precisamente el abandono de inversión en un tema fundamental que es la regulación, que ya hablaré más sobre eso, y lo que en la mañana pasó en el centro, un socavón del tamaño del socavón del Paso Express, impresionante. Terrible. Ahí estuve yo hace unas horas,
pues es muestra de un abandono, o sea que nada más lo que está por afuera, lo que se ve encimita, por ¿no? encimita y nada de lo que es la infraestructura. Ese es el problema que yo veo muy serio. Cierto. También le damos la bienvenida a nuestro buen amigo de Insurgentes Mixcoac. ¿Y cómo ves este asunto de todo lo que estamos empezando a hablar para abrir boca ahí? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, invitado de lujo el día de hoy. Muchas gracias. Híjole, para abrir boca, yo creo que también los temas son muy complejos, ¿no? Bien lo decía, no se ha invertido nada en la parte hidráulica. En la delegación Benito Juárez, me comentaba la diputada Dinora Pizano en las pasadas elecciones que el drenaje de la delegación Benito Juárez lo inauguró Porfirio Díaz. Entonces, bueno, esta es la condición en la que tenemos ahorita del drenaje de la delegación. Y nos ponen edificios de 30 pisos y seguimos construyendo y siguen haciendo edificios donde no deben de ir y centros comerciales. Todo eso afecta, todo eso viene a permear toda esa estructura que está mal puesta, mal hecha o ya está vieja. Entonces, la falta de agua, todos los servicios han venido, por lo menos en esta zona de Insurgentes Mixcoac, pues han venido para abajo, ¿no? O sea, el servicio, la calidad de vida que tanto nos han prometido los delegados también en la delegación no ha sido la adecuada, ¿no? Lo que dices es muy importante y es muy grave, porque efectivamente la SEDUBI, bajo una norma que a mí me parece completamente fraudulenta, en la que permiten al desarrollador inmobiliario sumar las capacidades de predios distintos en diferentes, incluso delegaciones y áreas de la ciudad, les permite concentrar. Entonces sí, te ponen un edificio como los que tenemos aquí cerca sobre Insurgentes, cuando uno dice, bueno, una zona donde había casas unifamiliares o condominios muy pequeños, te ponen de repente un edificio de 30 pisos, es impresionante, o sea, efectivamente son verdaderos ya edificios gigantescos. ¿Y dónde están las obras hidráulicas? ¿Y dónde están las obras de vialidad? ¿Y dónde están realmente los servicios? La infraestructura necesaria para... No lo hay, tanto. entonces los vecinos que están quejando sobre tienen toda la razón, porque ameritaría una obra muy importante, simplemente el diámetro de los ductos, tanto de drenaje como de abastecimiento de agua potable, que no está garantizado. No, y la presión de agua, o sea, ya tampoco la presión de agua que llega a la Ciudad de México no es suficiente para todos. Así es, ese es un grave problema, efectivamente. Oye, y vemos obras y obras y obras por todos lados, por todas las delegaciones, pero inconclusas y el tráfico por lo mismo. Así es. Déjame hablar un poco del problema de anoche, porque ya creo que alguna vez lo habíamos tratado. El problema para mí número uno de la ciudad sí es el agua. Cuando vemos los estudios de opinión, realmente lo que le duele a los capitalinos es la inseguridad y muy específicamente la violencia. ¿Por qué? Porque la inseguridad ha subido, pero la violencia ha subido exponencialmente. O sea, el número de delitos es impresionante cómo se ha aumentado, pero el grado de violencia en estos actos criminales, ese ha crecido mucho. Ese es el tema, digamos, que tenemos que atacar fuertemente. Sin embargo, para mí, el tema de seguridad, que si hay tiempo lo trataré también, sí, claro, es un tema que se puede resolver en un relativo corto tiempo. Quiero decir, puedes hacer un plan a 3 años y puedes cambiar radicalmente la condición de inseguridad de la ciudad. Sí se puede. Reorganizando bien las policías, rehaciendo los ministerios públicos, haciendo la fiscalía como ahora lo mandata, ¿no? Pero el tema del agua tiene un problema, que durante muchísimos años hemos sobreextraído agua del subsuelo. La gente cree que la fuente principal de agua es Cutzamala y Lerma, y no es cierto. La fuente principal de agua es la subterránea. El 70% del agua que consumimos viene del subsuelo. Nada más que se nos ha pasado la mano y estamos extrayendo hoy 4 veces, 400% la capacidad de recarga del acuífero. El acuífero se está abatiendo, se está hundiendo. Eso está provocando el hundimiento de todo el suelo en la ciudad. Ese hundimiento del suelo, a lo largo de muchos años, ha hecho que se pierdan las pendientes naturales de desagüe, lo que eran los ríos naturales, que luego se convirtieron en desagües, el río de la Piedad, el Consulado, el San Cosme, el río Churubusco, etcétera, etcétera. Que hoy los jóvenes no saben que el río Mixcoac era un río. Sí, que actualmente está entubado. Que hoy es un desagüe, ¿no? Sí. El río de la Piedad. ¿Cómo que río de la Piedad? ¿Por qué se llama río de la Piedad? Bueno, pues porque el viaducto de Piedad era un río, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido es que esos desagües naturales que corrían de poniente a lo que era el lago de Texcoco ya no tienen desnivel. Ya no hay manera de que el agua fluya. Entonces lo que se está haciendo desde hace ya varios años acá es todo manejado a través del sistema de drenaje profundo, que no fue diseñado para aguas negras, fue diseñado el drenaje profundo exclusivamente para agua de lluvia, para la temporada de lluvias. Y hoy lo usamos ya
indiscriminadamente como desagüe de aguas negras, ¿no? Y eso ha generado todas estas inundaciones. Y sistemas de bombeo. Es decir, ahora dependemos de los bombeos, nada más que los bombeos dependen del buen mantenimiento de las bombas, de la energía eléctrica, del adecuado limpieza de los cárcamos, etcétera, etcétera. Entonces vamos incrementando la complejidad y por lo tanto el riesgo. Lo que sucedió el fin de semana, anoche, es algo que yo vengo denunciando de hace varios meses. En la construcción del nuevo aeropuerto, siendo yo director de la Conagua, se elaboró un proyecto muy ambicioso de bombeo en ese punto, que es donde descarga el río de los Remedios y llega el río de la Compañía, junto con el río Churubusco y el río Mixcoac, ¿no? Entonces ahí se construyó un complejo sistema de bombeo que se llama Casa Colorada, que es un emisor profundo y un sistema, no el túnel emisor oriente, un emisor que se llama Río de los Remedios, con ese sistema de bombeo que es costosísimo, tiene 40, son 3 cárcamos, 3 lumbreras, de 40 metros de profundidad, con 20 bombas gigantescas, más altas de mayor altura que lo que es de este estudio donde estamos, con una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo. Nada más que esa planta quedó en el proyecto del nuevo aeropuerto, en la cabecera de la pista número 1, y nuestros flamantes ingenieros del grupo aeroportuario ya dejaron fuera de operación esa planta. Entonces, los que están desarrollando el aeropuerto son culpables del altísimo riesgo que está teniendo la ciudad en este momento, y hay que decirlo, ¿no? Entonces, la ciudad está cada día en mayor riesgo porque los sistemas de bombeo no están funcionando. Sí, no, y es una cosa terrible porque además todas estas obras de relumbrón de las que hablas, pues ahí están, no se ven. Hay otros pendientes, está el metro de la Ciudad de México, sí va a subir el precio, se subió, el metro sigue igual, así es. Inconcluso, hay muchos pendientes más. Fíjate que inclusive ahorita qué bueno que estás mencionando el metro, porque estarás de acuerdo, yo pocas veces había escuchado, y eso que me dedico desde hace muchos años a la información, pocas veces había escuchado que se inundaba el metro. No, pero es que se inundó la semana pasada. con el aumento de la tarifa del metro, ojalá estuviera igual. El problema es que está peor. Está peor. Está peor. Está peor. O sea, estas inundaciones que las que vimos ayer, llueve más fuerte a veces dentro de las estaciones que afuera. Eso no pasaba hace unos años. Así es. Yo quiero comentarles que en este momento, en esta etapa política de mi vida, soy aspirante a la candidatura a jefe de gobierno por Acción Nacional. Yo soy miembro de Acción Nacional y estoy en un periodo que estatutariamente el PAN lo tiene perfectamente definido para analizar distintos aspirantes. Yo soy aspirante. Estoy formalmente inscrito, por así decirlo, ¿no? Y he presentado una hoja de ruta que le llamo Agenda para la Ciudad de México 2050. Y esta agenda es fundamentalmente una visión metropolitana con un alcance por lo menos al 2050, porque realmente son tan graves los problemas que sí vamos a requerir un espacio de tiempo y de planeación a más largo plazo, que se puede ir adecuando, ¿no? Desde luego el number one es el tema de inseguridad y violencia, donde voy a concentrar con un montón de trabajo que estamos haciendo en este momento. El segundo es el agua, pero el tercero es el metro. Efectivamente, ¿por qué? Porque la movilidad está directamente relacionado, por un lado, al bienestar, a la calidad de vida de las personas en la ciudad, y por otro lado, a la seguridad. O sea, si tú tienes un mejor transporte, mejora la seguridad en general. Porque ¿dónde asaltan todos los días a las pobres personas que vienen de Catepec, de Cuautitlán, de Los Reyes? En el microbús, en la misma esquina, a la misma hora, Bueno, y los mismos asaltantes. Ya dicen que hasta en el No puede ser. metro. En el metro. El metrobús, ¿verdad? Y en el metrobús también. asaltaron Pues sí, antier, ¿no? Entonces, el metro, porque se refirió César ahorita y quiero hacer también estamos hablando de lo que queda a deber ahora Mancera. Que Es se va, correcto, ¿no? sí. La semana pasada habló el director del metro, Gaviño, dice, bueno, va a renunciar el jefe, ¿no?, de gobierno. Yo también voy a renunciar, porque es natural que el jefe de gobierno que nombren, pues que nombre a una gente de su confianza, gente, ¿no? Bueno, eso lo dijo la semana pasada, sí. Pero en la misma rueda de prensa dice, además, las líneas 1, 2 y 3, las subestaciones están a punto de caerse, porque tienen 50 años de operación y están en un altísimo riesgo de tronar. Además, déjenme decirles que hay 105 trenes fuera de operación. Esto yo lo denuncié a principios del año, porque tenía la información del área de mantenimiento del metro de que había más de, en aquel entonces eran 110 trenes
Es el 30%, la tercera parte de toda la planta de vehículos, de trenes del metro. Y dicen, y además, para eso necesito 28 mil millones de pesos. Para las 3 subestaciones, 5 mil millones de pesos. Y luego de una lista interminable de escaleras, de problemas de mantenimiento. Bueno, pues esto es criminal. Sí. Esto es criminal. O sea, el que haga esa declaración es para llevarlo a juicio. Pero- a él y a Mancera. Sí, porque pero claro, eso sí vende Mancera souvenirs. se va ahora de candidato a la presidencia. ¿Vendiendo qué? O sea, con esta declaración del director del metro, Mancera debe de terminar en la cárcel y no como candidato a la presidencia. Porque el metro resulta que es el principal sistema de transporte público de la ciudad. Sí. Y está cayéndose a pedazos por boca, dicha, del propio director, del Gaviño. propio responsable. Y eso Sí. lo dijo, está en todos los medios la semana pasada. Sí, ¿no? claro. Y esto es muy grave. ¿Por qué? A mí me tocó estudiar cuando fui diputado federal, pues todo me apasionó mucho el tema del metro. Yo fui diputado federal del 88 al 91. El metro de la Ciudad de México era el 5º en el mundo. Era una cosa, una belleza. Además era realmente orgullo nacional, ¿no? Bueno, éramos mucho más grande que el de Rusia, por ejemplo, que el de Moscú, perdón. Es correcto, y el de sí. varias capitales europeas, ¿no? Sí, claro. Y entonces se elaboró un plan maestro muy ambicioso. Bueno, según ese plan maestro, hoy debería haber 22 líneas de metro, entre metro y trenes ligeros, y tenemos 12. Primer problema. Segundo problema, todo el sistema de control, que por lo que veo no está funcionando bien, está diseñado para que los convoyes, los trenes pasen hasta cada 90 segundos. Es decir, tiene una capacidad de carga el metro que cada minuto y medio puede estar pasando un convoy. Bueno, ahora estás ahí los minutos, te lees un capítulo completo de un libro y no pasa el convoy. Pero ¿qué pasa en ese momento? Sobre todo en las horas pico. Se empieza a saturar el andén, se saturan las escaleras, se satura todo. Yo acabo de estar hace poquito en la línea 3 en el Metro Hidalgo. Bueno, no se podía dar un paso. Yo entré solo para constatar esto. No puedes abordar el metro. Sí, no. Pero además el Y en las riesgo horas pico, de peor. quien está en la orilla del andén, pues es de que puede caer a la... Sí, es un riesgo la de vía. seguridad. Puede caer, lo pueden empujar o simplemente la presión lo bota, ¿no? Realmente el riesgo se incrementa exponencialmente. Bueno, ¿cómo es posible que Mancera aspire a la presidencia de la República? O sea, yo me pregunto, bueno, esto es un cinismo, ¿no? Que alguien diga, no, yo hice bien mi trabajo y me voy. No hiciste bien tu trabajo, porque vamos a revisar lo que está pasando en las inundaciones, lo que pasó en el socavón de hoy, que es el socavón de él, lo que está pasando en el metro, que lo acaba de denunciar el propio director del metro. Entonces el asunto es una carga de adeudo como jefe de gobierno, a mí me parece muy grave. Sí, Pero además- ahora en contra vamos a tener autobuses de doble piso. Otra. ¿No? O sea, no tontería. tendremos metros, estará La línea cayendo, se 7, está inundando, así es. pero vamos a tener autobuses de 2 pisos Miren, en que Reforma... a ver cómo baja la persona que está arriba, ¿no? Así es. En la asociación que yo dirijo, que es Ciudad Posible, pues es una asociación que estudia problemas de carácter metropolitano, o sea, cómo establecer políticas públicas metropolitanas, y dentro de ello el metro significa metropolitano, ese es el significado de la palabra metro. Todo el tema de transporte público es un tema central, ¿no? Bueno, en el mundo entero, en las capitales europeas, norteamericanas y sudamericanas, los camiones articulados circulan normalmente. O sea, no es verdad que requiere un carril especial con medio metro de concreto armado. Eso no es cierto. No es verdad. Sí, no es verdad. Y en la línea 7 del metro, que tiene un costo de 1.500 millones de pesos, es un verdadero robo, es un fraude. ¿Por qué? Porque Reforma ameritaba una solución, digamos, sencilla. Por ejemplo, dicen, tú no reconoces nada de la... No, yo sí reconozco varias cosas que se han hecho bien y que yo las apoyo para sacarlas adelante. El Ecobús. El Ecobús, que es un sistema público del gobierno, de transporte, con vehículos a gas natural y vehículos del más alto desempeño ecológico y de una capacidad que se puede hacer un poco más grande. Pueden ser incluso, el Ecobús podría ser articulado también. Bueno, en Reforma quitas todos los autobuses, todos los microbuses y metes solamente ecobuses. Pueden ser articulados o sencillos, de los dos. Y ya, resuelves el problema. No había necesidad de irse a un sistema de un carril confinado con ese costo tan alto en la pista, ¿no? Evidentemente en Ciudad Posible hemos hecho estudios y hemos demostrado que algunas líneas del Metrobús las financió la misma empresa que construye el carril. Es correcto, Es sí. decir, es tal la inversión en concreto hidráulico en el carril que la empresa
no voy a decir el nombre para no meterme ahorita en broncas, a menos que tú lo digas, para que, ¿cómo se llama? Para que el gobierno, la empresa que aportó el carril de concreto hidráulico, financie la totalidad de las estaciones y la totalidad del parque vehicular. Ese dato lo tenemos en Ciudad Posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un negocio redondo, hombre, por favor. O sea, no había necesidad de hacer esos carriles especiales confinados. Y luego he estado muy cerca de los vecinos en la zona de Polanco, donde termina el Parque Líbano, donde termina la línea 7. Y es ridículo, porque en este tramo desde, digamos, Chivatito al periférico, a la fuente de petróleos, es donde viene un intercambio modal natural. O sea, ahí pasan las líneas de unos autobuses que son unas carcachas, ¿verdad?, que son los que van lamentablemente al Estado de México, Atlanepantla, a distintos municipios del Estado de México. Entonces, no se puede resolver eso en un carril confinado. Tienes que resolverlo en un sistema en un verdadero CETRAM bien diseñado, ¿no? No saben qué hacer, no saben dónde van a poner la CETRAM, querían ponerlo en un parque, ahora quieren ponerlo en otro parque. En fin, la ausencia de planeación yo creo que es un problema. Eso es lo que decías, políticas públicas, pero tienen que ser con proyecto. Claro. No puede ser, se me ocurrió, vamos a hacerlo. Sí, no, la línea 7 no estaba en el plan de movilidad, no estaba. Esa es la constante del gobierno del DF. Sí, así es. O sea, desde que empezó Mancera con sus proyectos, esa ha sido la constante. Háganlo y a ver cómo sale. Ahí tienen el deprimido Mixcoac. 2 días de inaugurado y ya tienen que hacer adecuaciones porque no funciona. Y además, como por ejemplo, insurgentes, como lo estrangulan de una forma criminal, porque está bien el deprimido para salir hacia el poniente por Mixcoac, pero no ocupando tal espacio, ¿no? Entonces resulta que tú vas con 3 carriles ya reducidos, pero al final son 3 carriles. Sí. Llegas al deprimido, al distribuidor de Mixcoac. Uno supondría que un mayor número de vehículos irían por el túnel a Mixcoac. Pues no. Supongo que eso lo deben de haber calculado. Entonces te meten en un embudo a 2 carriles. Olvídate, eso va a ser un desastre. No, y para los vecinos están bastante documentados en redes sociales. Yo estuve con ellos también, sí, se veía, por ejemplo, cómo circulaba por abajo el secretario Tuni, pasaba por abajo, y arriba era un caos. Sí. Arriba no había forma. Varios vecinos y yo intentamos de ingresar al túnel con automóvil. No pudimos. No pudiste. Los policías estaban cerrando las calles para que no accediéramos al túnel. Entonces, por arriba era un caos vial, todas las colonias, y abajo estaba vacío el túnel, evidentemente. Sí, lamentablemente, miren, yo sí quiero ser muy enfático que en esta Agenda 2030, Agenda para la Ciudad 2030, es una visión de largo alcance con visión metropolitana en todos los temas. Es correcto, ¿Por qué? Porque efectivamente los grandes temas de la ciudad no se resuelven en 6 años. Entonces tú tienes que tener una visión a 30 años y en función de esa visión que se acuerda democráticamente, independientemente de quién gobierne, tratar de llevarlo a cabo. Yo tuve la experiencia en Conagua de diseñar una agenda que le llamamos 2030, la Agenda del Agua 2030. Y eso es muy bueno porque es una hoja de ruta para quien esté al frente de la Conagua, ¿no? Sí, conozca toda la problemática, todo lo que hay que hacer dependientes. No tienes que llegar a inventar todo, ¿no? Sino que realmente tienes que tomar las buenas experiencias y conducirlas. Pero en el caso de la Ciudad de México es tan crítico el problema de la movilidad, el problema del agua, el problema de la inseguridad, el problema ambiental, que si no tomamos esta visión de largo plazo, no vamos a poder recuperar muchas de las pérdidas que hemos tenido en materia de ecosistemas, en materia de bosques, de áreas verdes, de parques, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención que cuando eras titular de Conagua, era uno de los temas del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Sí. Sale el presidente Calderón, llega el presidente Peña Nieto y el tema del agua deja de ser un tema importante en la agenda nacional. Es más, todo prácticamente el tema me parece que lo absorbe Ramón Aguirre aquí en la Ciudad de México. Sí, es verdad. Es muy lamentable. Digo, yo no lo quería decir, pero efectivamente yo cuando entregué en la ceremonia de entrega-recepción, en el periodo, porque fue un periodo de entrega-recepción, y que tuve la oportunidad de hablar con el que era secretario de Medio Ambiente ya nombrado, y con el director nombrado también para la Comisión Nacional del Agua, y le dije, esta es una herramienta, o sea, te estoy dando una herramienta para que tú la uses, ¿no? La Agenda del Agua no la hizo el PAN, la hizo un equipo técnico especializado. Y nos fundamentamos en despachos muy especializados en planeación. Porque realmente el tema del país y de la ciudad es planeación.
O sea, con lo que tú dijiste es muy cierto. O sea, vamos dando tumbos, ¿verdad? O sea, hoy bomberazos un día al otro, y ahora el socavón, y mañana el metro, y ahora la inundación. Y la ciudad no puede seguir así. Tenemos que tener una planeación de muy largo plazo. No, y ya lo comentaba hace rato, perdón. Lo peor viene. Sí, claro. Estamos extrayendo 400% más de lo que se recupera del agua del subsuelo. La ciudad está hundiendo. Así es. Y la muestra es el socavón. Exactamente. Esa es una consecuencia del que la ciudad se hunde. Indudablemente. Y así como ese, pues vamos a tener muchísimos más si no hacemos algo. Los socavones, déjame explicarte muy brevemente, o sea, hagamos un paréntesis, como el del Paso Expreso. O sea, está muy directamente vinculado a la falta de mantenimiento y de supervisión. Porque hay sistemas que los tiene el sistema de aguas de la Ciudad de México es una especie de radiografía utilizando ultrasonido que te permite detectar este tipo de fenómenos. No son fenómenos de la noche a la mañana. Claro. Los socavones es la pérdida de sólidos a través de una fisura o una fractura de un ducto de drenaje grande que por algún movimiento sísmico o de suelo o del propio peso de los camiones se fractura. Al fracturarse, el agua hace contacto con el sólido, con la tierra, con la base, digamos, de la carretera, en este caso de la calle, y empieza a disolver, no a disolver, a arrastrar, en realidad es un arrastre. Ese arrastre puede ser de meses o incluso años, y entonces empieza a ser concéntricamente una cavidad, como se hacen en la naturaleza las cavernas, ¿no? Y cuando ya la caverna es de tal dimensión, se colapsa el concreto, se colapsa el asfalto, que fue lo que pasó hoy en la mañana. Pero el fenómeno es de años de abandono, porque el sistema de agua sí tiene la obligación de estar supervisando eso. Sí, claro. ¿Cómo están sus drenajes? ¿Cómo están sus tuberías? Sí, Vamos es correcto. al abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua tiene pérdidas del 40%. ¿Cómo es posible que siendo tan costoso el traer agua de tan lejos, el extraerla de tan profundo, potabilizarla y meterla a la red, y el propio sistema de agua reconoce que se pierde el 40%. Bueno, en nuestra agenda del agua, en mi proyecto, estoy planteando reducir radicalmente las pérdidas de agua. Porque es una forma amigos, automática. vamos a un corte comercial. Estamos hablando con el ingeniero José Luis Luege Tamargo sobre los pendientes que hay en la Ciudad de México. No se vayan, continuamos en Si yo fuera servidor público. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y estamos tratando sobre los pendientes en la Ciudad de México que deja el doctor Miguel Ángel Mancera. Pero antes tenemos información muy especial para ustedes, información sobre invitados que tuvimos hace 2-3 semanas. Más o menos. ¿Sí? De la comunidad venezolana. De la comunidad venezolana en México. Y nos acompaña, Miguel. Nos acompaña Nadezda, ¿verdad? Sí, Nadezda Barrios. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí y muy agradecida en nombre de la comunidad venezolana. Bueno, vinimos porque tenemos la finalidad de invitarlos a un evento que vamos a realizar el próximo domingo, en la explanada de la delegación Benito Juárez. A ver, cuéntanos los detalles. Bueno, esto es una iniciativa ciudadana, un grupo de venezolanos que estamos aquí viviendo en Ciudad de México. Lo que nos ha motivado pues es la situación que está viviendo nuestro país, y el objetivo de este evento es un poco agradecer al pueblo mexicano que nos ha abierto las puertas, compartir con ustedes a través de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, integrar los dos países y llevar un mensaje de paz a las dos naciones y en particular a la nuestra, que está atravesando este momento tan difícil, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo. Sí, además les platico un poco, esta comunidad, para los que no vieron el programa donde estuvieron nuestros invitados, ellos hacen colecta aquí de medicamentos, de ropa, cosas que son necesarias actualmente en Venezuela por la situación política que está sucediendo en su país. Y entonces pues les pedimos que vayan este domingo, solidarícense con el pueblo venezolano y va a haber muchas actividades, sí, platícanos. Bueno, en principio queremos agradecer a la Fundación Ayudando por la Vida. Es decir, nosotros este grupo de ciudadanos tomamos la iniciativa y hemos conseguido apoyo, un extraordinario apoyo de la Asociación Civil Ayudando por la Vida y el gobierno delegacional de Benito Juárez. Por eso lo vamos a hacer en la explanada. Bueno, eso pues realmente en nombre del pueblo venezolano pues el corazón se nos conmueve pues por esta solidaridad que nos han prestado. Vamos a tener una programación que va a comenzar a las 10 de la mañana. Vamos a tener un servicio social, va a haber odontología, va a haber veterinarios brindando un servicio social, Reiki. Van a estar allí venezolanos y mexicanos. Hasta inclusive va a haber actividades para niños, ¿no? Sí, vamos a tener una sala infantil con actividades para los niños, va a haber una cuentacuentos, vamos a hacer un taller de papalotes, va a estar un actor, Josvan, que nos va a hacer un juego teatral con los niños, vamos a tener un ilustrador muy importante que es mexicano, que es Felipe Ugaldo, y él va a estar también haciendo unas manos para la paz, y vamos a tener a la cuentacuentos Patricia Martos, que va a hacer la actividad con algo muy mágico. Por ahí leí también que va a haber comida Sí, típica de Venezuela. Vamos a tener unos stands de comida típica venezolana y de comida mexicana también. Arepas, ¿no? Arepas. Oh, qué rico. Vamos a tener arepas y otras cosas, otras delicias, como la empanada que se parece mucho a la quesadilla de ustedes. ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, convocando. Nosotros Okay. sabemos que estamos en días de lluvia, pero sabemos que los mexicanos no se achicopalan por eso. Eso. Entonces, Precios accesibles, sí, ¿no? Vamos a tener allí, entre el servicio social, vamos a tener una recolección de medicinas. Eso es muy importante, a ver si es posible que eso es una contribución que le vamos a agradecer mucho porque realmente hay mucha escasez en el país, ¿no? De medicina, vamos a estar recolectando allí, vamos a también hacer un poco... el objetivo de este evento es que haya cierta solemnidad, no hay un espíritu de fiesta, ¿no? Sino más bien demostrar nuestra cultura y de agradecer. Entonces, bueno, una forma de colaborar es que lleven sus medicinas. Ok, amigos, si van a llevar sus medicamentos, les recordamos, revisen la fecha de caducidad. Es bien importante llevar estos medicamentos que ustedes ya no están utilizando en este momento. Revisen la fecha de caducidad, llévenlos este domingo a la explanada de la delegación Benito Juárez. ¿Qué otra cosa podemos llevar? Y además, vayan para que escuchen y comparten
compartan con los artistas venezolanos. Va a haber cantantes, cantautores. Ah, muy bien. Y vamos a también tener un grupo teatral mexicano. Va a estar muy bueno, va a haber todo un acto musical. Para disfrutar con la familia, ¿no? Claro, para todas las edades, Ajá. para los niños de todas las edades. Ah, De muy 2 a bien. 100 años. Vamos a tener también una feria artesanal, una muestra de nuestra artesanía y de los mexicanos también. De acuerdo. Vamos a estar allí muy integrados. Y ese es el objetivo. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, no, que asistan. Muchas Pues gracias. entonces recuérdenlo, es el próximo domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la explanada delegacional de Benito Juárez. Sí. Se va a poner muy bueno. Quería decir algo, A ver, que a ver. también van a estar nuestros cantautores. Tenemos a Nefe Peña, Ajá. tenemos a Luis Elena Díaz, tenemos a Irina, Ajá. que es muy buena, y tenemos a Otoniel, Ajá. Otoniel Poveda, tenemos varios cantantes allí. Muy bien. Va a sonar muy bien. Y va a haber un homenaje al maestro Antonio Lauro, también que es un guitarrista muy importante nuestro. Pues ya lo saben, amigos, nos vemos este domingo, este fin de semana, en la explanada de la delegación Benito Juárez. Vamos a apoyar al pueblo venezolano que ahorita está sufriendo esta situación política en su país, para que conozcamos de cerca cuál es la problemática, cómo podemos ayudar a esta gente que se quedó allá. Todos los venezolanos que tuvieron la fortuna de poder estar aquí, pues nos van a ofrecer esta muestra gastronómica, esta muestra de lo que es el pueblo venezolano. Pueden llevar los medicamentos, recuerden que estén vigentes, muy importante, cualquier tipo de medicamento allá hacen mucha falta. Pues, ¿algo más que agregar? Bueno, agradecerles una vez más. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. muchas gracias. Felicidades. Los esperamos, Amigos, no gracias. se vayan, continuamos en Si yo fuera servidor público. Regresamos. Hola, soy tu amigo Esteban Ruiz Carballido, vecino de la Colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez. El día de hoy quiero hablarte de un problema muy serio que aqueja a nuestra comunidad y es la falta de movilidad. La falta de movilidad en nuestra delegación, producto de obras viales, de construcciones irregulares. En esta ocasión quiero platicarte lo que sucedió con la construcción del túnel del Deprimido, que se ubica en Insurgentes y Mixcoac. El día de ayer pudimos constatar que fue una obra mal hecha y que sin permiso, ni autorización y mucho menos consenso de los vecinos se realizó. Una obra realizada por el gobierno de la ciudad en complicidad con el gobierno delegacional, la cual fue realizada sin preguntarle a los vecinos si estaban de acuerdo o no, la cual se realizó provocando que los vecinos se quedaran sin los servicios básicos, sin agua, durante meses con sus calles cerradas. Hoy, después de que se inauguró esta obra, podemos ver el caos vial que generó en la zona. Un caos vial que se ha vuelto un desorden. Las calles saturadas de automovilistas que no saben por dónde entran ni por dónde salen. El Deprimido saturado. Una obra que era para reducir el tráfico en la zona salió al revés. La zona se ha vuelto una zona de desastre por los automóviles que producen embotellamientos en Insurgentes, en Mixcoac, en Río Churubusco. Hoy tenemos que darle una solución a este problema. El problema es que la obra ya está construida y en operación. ¿Qué tenemos que hacer como vecinos? Exigirle a la autoridad delegacional, a la autoridad de la Ciudad de México, que ponga orden vial, que envíe policías de tránsito que se encarguen de poner orden en lo que la gente se acostumbra a esta nueva obra y que de una vez por todas dejen de construir estas obras que a todas luces son irregulares, afectan a los vecinos y la ciudadanía no está de acuerdo. Alrededor del túnel Deprimido se acaba de construir una plaza donde era el antiguo Cine Manacar, plaza que sin permiso de los vecinos, sin autorización de la comunidad y a todas luces amparadas en un permiso de construcción irregular, han afectado a la comunidad, la movilidad y por consecuencia a los vecinos de la zona. Hoy los vecinos de esa zona están pagando las consecuencias de que su gobierno no los informe, no los alerte y cuando menos les pida autorización para realizar una obra de esta magnitud. Miles de millones de pesos se gastaron en esta obra que no sirvió para nada. Hoy le pedimos a la autoridad de la ciudad y a la autoridad de la delegación que frenen este tipo de obras, que consulten con los vecinos. Gracias. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de aztele.tv. Estamos platicando con José Luis Luege Tamargo, platicando de los pendientes del doctor Miguel Ángel Mancera y por supuesto hablamos también
por supuesto, de los problemas que tenemos, porque son parte también de sus pendientes. Estábamos viendo algunas escenas, ¿no? Del deprimido. De ayer. Sí, efectivamente. Sí, yo incluso... Está para llorar, ¿no? Yo he tenido mucho contacto con vecinos de las distintas colonias en torno a la obra y al mal diseño, lamentablemente, que son diseños que cuando ayer lo inauguran y se dan cuenta que está mal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas sobre Insurgentes de sur a norte, al cruzar Mixcoac, el carril para entrar al deprimido que va hacia Mixcoac Poniente, sí, San Molinos, pues ocupa pues casi 2 carriles. Entonces vas con 3 carriles sobre Insurgentes y viene una reducción y viene un tope. Pues está mal diseñado, ¿no? Realmente esos deprimidos en cualquier parte del mundo, o adquieres terrenos adicionales para hacer ahí los deprimidos y no quitarle el espacio a la vialidad. Es lo mismo que con los segundos pisos, que me tocó a mí un debate, por cierto, con la que está ahorita Claudia siendo Sheinbaum. ya... así es, con Claudia Sheinbaum le demostré que el tema de los segundos pisos era solamente negocio, pero que además lo que iban a provocar era un incremento brutal en la planta vehicular de autos particulares en contra de lo que debería de ser una política social de transporte público. O sea, López Obrador, que presume que no lo es, de un hombre con mucho compromiso social, debería de haber invertido austero, en metro, ¿no? Y no en segundos pisos. Bueno, los segundos pisos, el desplante y la bajada de las rampas es en la vialidad inferior. Eso es un error. Tú tienes que hacerlo en un terreno adquirido ex profeso para las subidas y las bajadas, porque si no, lo que estás haciendo, bueno, sí, construyes el segundo piso, pero abajo le quitas un carril, entonces ¿cuál es la ganancia? Sí, ¿no? lo conviertes en un embudo. Una inversión multimillonaria para reducir la capacidad de la vialidad inferior, para poner una arriba que además te la están cobrando. O sea, eso es un fraude, lo que hicieron estas personas. Sí, el costo fue de 1.500 millones de pesos, que se dice rápido, pero es muchísimo dinero. Pero hacen esta obra que yo creo que costó más, pero hablan de 1.600 millones de pesos. Okay. Bueno, ¿por qué no adquieren terrenos adicionales? Claro, es difícil, sí, tienes que expropiar, tienes que a lo mejor tumbar un edificio o una casa, pero es necesario hacerlo. No puedes dentro de una avenida como es Insurgentes desaparecer así de repente carril y medio, porque tampoco está calculado que una tercera parte del flujo de Insurgentes se vaya por ese deprimido para ir a Patriotismo. Claro. Eso es evidente que no es así. Claro, sí beneficia a los que van directamente al circuito interior, eso no hay duda, pero el problema es que ya le dieron la torre a Insurgentes. ¿Cómo van a arreglar eso? Muy difícil. Entonces, no hay la planeación, no hay los gastos que requieren obras que tienen tan alto impacto como los segundos pisos o como estos distribuidores. Forzosamente se tienen que tomar terrenos, ni hablar. No sé si conozcan el acceso al segundo piso hacia el Estado de México, viniendo por Constituyentes. O sea, ustedes llegan, donde llega Constituyentes al periférico, hay un carril que es como para bicicletas. Si vas en coche, verdaderamente, aunque sea un coche chico, no sabes cómo hacerlo. No hay manera, ¿no? Y si vas a la lateral del periférico, peor todavía, porque está más angosto, ¿no? Sí, bueno, se ve la lógicamente, pendiente así alta, exactamente, como usted, esa obra ameritaba haber comprado varios predios en la última manzana para realmente hacer las cosas correctamente. Lo mismo en esta obra. O sea, no hay realmente la visión de que una obra de tan alto impacto requiere más terrenos. Eso es obvio, ¿no? César. Sí, no, lo terrible además, entregar una obra de relumbrón, así es, que no es funcional, que no está completa, toda la deforestación que ocasionó los problemas a los vecinos. Y Mixcoac nos puede comentar ahí cómo le fue con la cuestión de los árboles, todas las problemáticas, el agua. Es una tomada de pelo, como ya lo decíamos, ¿no? Se talaron 800 árboles, iban a restituir 1,000 árboles. El problema es que pusieron planchas de concreto. ¿Dónde plantas ahí un árbol? ¿Dónde plantas 2,000 árboles? O sea, ni siquiera en una macetita. En la parte de la glorieta, esta la más bonita del mundo que ellos prometieron y dijeron que iba a estar espectacular. En los planos, ahí se demuestra que hay por lo menos unos 40 árboles. Vamos ahorita y no hay ni un pastito ahí puesto, ¿no? Porque es una plancha de concreto. En el parque lineal que dijeron que iban a poner, pues dejaron lo poquito que los vecinos lograron rescatar. Del otro lado, donde sí tumbaron todos los árboles, pusieron concreto. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron unos montículos, como unas montañas de 1 metro de altura, de tierra, porque abajo hay concreto, insisto, y plástico para que no se filtre el agua ahorita en las lluvias. Y ahí plantaron los árboles. Entonces, 2 días después, los árboles ya estaban en el piso. Pues sí. Entonces, se mueren. ahorita pasamos y los árboles están en el montículo de tierra amarrados.
para que no se muevan. De Sí, ahí no que tiene la capa de suelo mínima que requiere. no, es del tamaño de la mesa, es la montañita de tierra que pusieron para plantar los árboles. Pues no sé si me permitan, dado que estamos Por tratando supuesto. lo que para mí es un tema central en nuestra plataforma y concretamente en lo que yo llamo Agenda para la Ciudad de México 2050, es que la única solución a la movilidad en la Ciudad de México es transporte de muy alta capacidad, preferentemente eléctrico. ¿Qué quiere decir? En la zona metropolitana se realizan al día alrededor de 22 millones de viajes persona a día. La realidad es que las personas con menos recursos gastan mucho más en el transporte. O sea, si una persona viene de Catepec, Es cierto. o de Tultitlán, o de Melchor Ocampo, o de Cotlán, o de cualquier, o del otro lado de por acá del oriente, tienen que pagar de 12 a 15 pesos en un autobús. Claro. Otros 10 o 12 pesos en un segundo microbús. Es decir, esa persona ya pagó 24 o 25 pesos. Estamos hablando del viaje de ida. Y luego ya llega a alguna terminal del metro con todos los problemas que ya hemos aquí explicado. Quiere decir que una persona de muy bajos recursos en el día se puede estar gastando 60 pesos en el viaje redondo, ¿no? Claro. Bueno, entonces lo que nosotros planteamos es recuperar el plan maestro del metro. Hacer un eje troncal metropolitano. Metro significa metropolitano. Por lo tanto, el eje troncal debe de ser una red troncal en función del origen-destino de esos 22 millones de viajes personales. El sistema alimentador son, que pueden ser vehículos particulares a estacionamientos en las estaciones terminales o bien sistemas de autobuses en la zona metropolitana que den servicio alimentador. Para mí, el Metrobús es una solución parcial que puede ser un buen sistema alimentador, pero nunca va a cubrir la capacidad que tiene un metro con un Metrobús, simplemente porque el Metrobús va pagando cada semáforo. Y porque la capacidad, por muy grandes que sean los autobuses, nunca va a llegar a los 9 vagones que tiene una enorme capacidad. Una línea normal te maneja 500,000 diarios. ¿Qué fue lo que le pasó al Metrobús de aquí de México? Porque de repente vemos choferes que manejan como microbuseros, que creo que eran los microbuseros de antes. Así es. Bueno, mira, es una solución buena en tanto es la sustitución de un servicio obsoleto que son los microbuses. Los microbuses es un sistema anacrónico de permisionarios del transporte que evolucionó del famoso taxi al pecero y del pecero al microbús, ¿no? Entonces es una persona que tiene una concesión y están agrupados en asociaciones por rutas. Eso no funciona. Eso es completamente anacrónico. Lo que tiene que haber, de acuerdo a la ley aprobada, me tocó a mí aprobarla estando yo en la Asamblea Legislativa en el 95, es a sociedades mercantiles. O sea, tú le entregas una concesión a una sociedad mercantil con una ruta determinada, con una carga determinada y con un número de vehículos. ¿Qué pasa con la línea 1 del Metrobús y todo eso? Bueno, pues que están cayendo ya en falta de mantenimiento. Sí. Ellos están diciendo que no tienen suficiente recurso, que la tarifa ya no les alcanza y es la tarifa hoy más cara. Y tienen razón, lamentablemente. O sea, la Ciudad de México mantiene tarifas mucho más bajas. Repito, gente muy pobre del Estado de México paga 12 pesos en el autobús, 12. Sí. Y aquí estamos pagando 6 y estamos pagando 5 por el metro. Metro Rey en Monterrey paga 12 y en Guadalajara 15 pesos por el metro y nosotros pagamos 5. O sea, ahí hay un problema grave del manejo de la tarifa. Pero lo que yo quiero decir, nosotros vamos realmente a recuperar el plan maestro del metro y acelerar la inversión en metro para tener un eje troncal de metro. ¿Esto qué implica? En los próximos 6 años, por lo menos cuatro nuevas líneas entre trenes ligeros y metro. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, con la línea 12 que no termina de quedar? Para allá voy. Sí. Concluir líneas que nunca se concluyeron. Por ejemplo, la línea 7 llegó a Barranca del Muerto. Pues está mal. La línea 7 tenía que llegar a San Jerónimo y luego a Ciudad Universitaria. Así estaba en el plan maestro. Ahí la dejaron en Barranca del Muerto. ¿Por qué está en Barranca del Muerto? ¿Por qué no terminó hasta su ruta original de acuerdo al plan? Entonces, sí concluir esas estaciones que no están terminadas, ¿no? Luego me he propuesto, y creo que lo podemos hacer, revivir el servicio de transportes eléctricos. A mí no es una añoranza, o sea, realmente el transporte de la ciudad debería de ser preferentemente eléctrico entre metro, trolebuses y tranvías. Sí se puede. Hoy hay unas bellezas de unidades, tanto en trolebuses como en tranvías, que debemos de recuperar. Y que estos gobiernos lo han abandonado. Bueno, los trolebuses están cayendo a pedazos. Sí. Y aquí al ladito, en el eje 7, tenemos 2 flamantes carriles de trolebús que yo uso en la bicicleta.
Y al principio decía, qué tontería, ¿cómo va a ir una bicicleta donde va un trolebús? Eso es un riesgo tremendo. No hay ningún problema. Trolebús. Exactamente, y ya yo me di cuenta que no tengo ningún problema, porque yo puedo recorrer todo el eje 7 sin que me alcance un metrobús, un trolebús. Qué pena, qué vergüenza, porque esos 2 carriles, lo mismo que en todos los ejes viales, y lo mismo que ¿cómo se llama?, en Cuauhtémoc, y lo mismo en el eje central, debería estar cada medio minuto debía estar pasando un trolebús. O sea que hay que recuperar el transporte eléctrico y erradicar, pero para siempre, así agarrarlos y llevarlos a la chatarra, y eso me propongo hacerlo en muy poco tiempo, todos los microbuses, y está prohibido el transporte en combis. Le hace cualquier tipo de van, porque no son vehículos para el transporte público de pasajeros, son vehículos para transporte de personal, o de trabajadores, pero no para el transporte de pasajeros. Aquí trajimos, eso, digamos, en cuanto a una visión muy rápida de lo que es nuestra agenda en materia de movilidad. Aquí invitamos al encargado de la movilidad de la Ciudad de México, que nos dijo que era una prioridad de la ciudad, a Laura Ballesteros, y vamos, todo es muy bonito, la prioridad es el peatón y demás. ¿Crees que quedan pendientes respecto a la movilidad en la Ciudad de México? Bueno, todo, yo te estoy diciendo que hoy deberíamos de tener 22 líneas de metro, y estamos 12. O sea, en los 20 años que ha gobernado el PRD, vamos a hablar de los pendientes ahora del PRD y de Morena. Okay. No de Mancera, porque finalmente Mancera pues no pudo hacer nada, ¿no? No hizo nada. No hizo nada. Sí. Porque la línea 12 prácticamente la entregó. Sí. Pero es una línea del metro, de lo que había construido hasta la anterior administración de Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, el pendiente es que no han construido nada. El pendiente en movilidad es todo. Yo estoy de acuerdo con lo que expresa la responsable de movilidad en cuanto hay que darle preferencia al peatón. Sí. Eso es totalmente cierto, pero no lo estamos viendo. ¿No? Porque hay muchas áreas de la ciudad donde no hay peatonalidad, no se le da preferencia al peatón. Es correcto. También estoy de acuerdo en el uso de la bici. Yo soy ciclista, soy motociclista y soy peatón. O sea, yo ahora sí que hago de todo, ¿no? Camino muchísimo, uso la bicicleta, también uso motocicleta y uso todos los transportes públicos, ¿no? Y realmente no es una ciudad peatonal. O sea, no puedes caminar en muchos lugares, menos personas que tienen capacidades distintas. O sea, realmente sí tenemos un problema grave. Sí, está bastante complicado. Muy complicado. Y luego se han empeñado en cambiar las banquetas, como aquí nos ha pasado, también, con unas orejas gigantescas que dicen que es para proteger al peatón. Pues no es cierto, lo que están haciendo es estrangulando todas las vialidades. Sí. Y entonces las calles que pueden cruzar en 2 carriles, las obligan a cruzar en un carril. Y la fila hacia atrás se te hace de 1 kilómetro. Sí. Es una tontería. Ahí hay más riesgo para el peatón y una terrible contaminación. Creyendo que ellos están mejorando la peatonalidad, realmente están complicándole la vida al peatón. Es lo que yo pienso. Y un problema muy grave de seguridad en las nuevas orejas que están poniendo, con los volardos esos que no sirven para nada. También. Son las emergencias, precisamente. Un camión de bomberos no entra por ahí. Y lo demostraron también unos vecinos con unos videos aquí en la Crédito Constructor. No era un camión de bomberos, era un camión de carga, pero de las mismas dimensiones que un camión de bomberos. Se quedó atascado. No pasa por esas orejas, ¿no? Entonces, hasta que no pase una emergencia realmente en cualquier rubro, estamos hablando del metro, estamos hablando del metrobús, estamos hablando del transporte público, de alguien que se estrelle a más de 50 kilómetros por hora sobre un volardo y salga el volardo volando y te mate de un volardazo. Así es. Hasta que no pase algo de eso, no van a poner una sola. Así, yo todas las transversales e insurgentes creo que se puede salir en 2 carriles, tanto entrada como salida, y dejar estacionamiento en un carril. Estas 2 orejas, lo que están, entiendo yo, proponiendo es utilizar 2 carriles de estacionamiento. Pues no hay capacidad, o sea, entonces no están entendiendo. O sea, yo soy totalmente partidario del transporte público, pero esto es una transición. O sea, cuando yo tengo un transporte público suficiente, por supuesto que la gente va a dejar el auto en su casa, como hacemos muchos. Sí. Yo uso poco el auto ahora, cada día menos, pero yo sufro, como toda la gente, las incomodidades y los riesgos del transporte público de la ciudad y de la peatonalidad. Pero bueno, lo tengo que hacer porque además me gusta y además quiero entender mejor la problemática, ¿no? Yo ayer en la noche tuve una discusión muy acalorada hasta las 1 de la mañana con unos ciclistas, por lo mismo. Eso está muy mal. Qué bueno que lo tocas, ahorita lo comento. Sí, pero es parte de lo mismo. Ellos están diciendo que la movilidad en la ciudad debe ser la bicicleta y deben de estrangular las vías
para que cada día se incentive más la gente a Sí, no usar el auto. sí, sí, no, ese es un Ese error. no es la solución. es el- No, Y yo se lo pregunté también a Laura Ballesteros. El problema es 5.5 millones de autos Así actualmente en la ciudad. Como exactamente. Que mañana no se van a pasar a bicicleta ni a un transporte público que quién sabe si lleguen. Tú puedes castigar el auto particular con una serie de, digamos, de impuestos y derechos adicionales cuando tengas Algo con un que transporte sustituirlo. público que tú demuestres que puedes sea dejar una el auto. alternativa. Pero cuando no tiene alternativa el usuario, francamente es una O vías estupidez. adecuadas para andar en bicicleta. Uno agarra la bicicleta y se va por eje 8 y ahí sí, el mismo carril de la bicicleta es el del metrobús, las combis. Así es. Entonces, está peor. No, ahí sí te matan. No, Ahí no, está no. peor. Y pusieron unos tapetes reductores que los agarran de montaña rusa. Así es. Entonces realmente está muy peligroso para los ciclistas. Así es. Pues vamos a nuestro segundo corte, no se vayan, estamos en Si yo fuera servidor público. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astere.tv, platicando muy a gusto con José Luis Luege Tamargo, aquí de los pendientes del doctor Miguel Ángel Mancera, los problemas que tenemos que nos están ahorcando. Hay muchos temas, obviamente, que seguramente el tiempo no nos va a dar, pero a ver, hay otro tema también importante, que son los problemas metropolitanos, es decir, la conexión que hay con el estado natural, que hay con el Estado de México, y en los cuales podemos hablar, y por supuesto, la parte de movilidad, la parte de seguridad, muchas cosas, porque muchos mexiquenses tienen que venir aquí a la Ciudad de México a trabajar, y pues obviamente están muchas horas aquí en la capital, y luego tienen que regresar, desgraciadamente los asaltan. Es decir, lo que hemos visto desgraciadamente, al menos en la realidad, es de que lo que se dice en el papel o en las reuniones entre Rubiel y entre Mancera, de que no hay acuerdos, pues en la realidad no se ve que han fructificado. Ese tema es central, Miguel. Mira, la agenda para la Ciudad de México 2050 es una agenda metropolitana. Sí. ¿Cuál es el problema que tiene la Ciudad de México? Que nunca se planeó como una ciudad. O sea, la metrópoli, la Ciudad de México no es lo que era el Distrito Federal. La Ciudad de México es las 16 delegaciones del DF, más cerca de 38, casi 40 municipios conurbados. Dicen 59, cuando en realidad la conurbación real son alrededor de 38. Pero bueno, finalmente es una urbe de continuidad urbana de prácticamente 20 millones de habitantes. Así hay que contemplar a la ciudad. Y las políticas deberían de ir en función de la realidad metropolitana. Lo que está sucediendo hoy en la práctica es que estamos mucho peor que hace 30 años. Sí. A mí me tocó, siendo diputado federal, 1988, que arrancaron las coordinaciones metropolitanas y funcionaron bien. La Cometravi era la de Transporte y Vialidad, la famosa CAME, que era la Comisión Ambiental Metropolitana, y había también una comisión en cuanto a temas de seguridad. Bueno, esas comisiones ya no existen. Bueno, la CAME, que se convirtió en una entelequia, que es la megalópolis, que ahorita lo seguro que eso es una tontería, es un error. Y una mentira además, que ahorita lo comentamos. Pero la CAME inició para resolver los problemas de contaminación del aire en la Ciudad de México. Pero la situación es que el crecimiento de la ciudad se hizo sin planeación nuevamente. Cuando el regente de Hierro, tú lo recordarás, no por tu edad, sino por tu conocimiento de la historia, que era Uruchurtu, Ernesto Uruchurtu planteó un fondo urbano que respetaba todas las áreas de un amortiguamiento ecológico, que eran ranchos, había cuencas lecheras, había zonas de establos, etcétera, que era una zona agrícola muy importante y de desarrollo agropecuario, y luego se respetó siempre los temas de bosques y de áreas de reserva ecológica. Desde Cárdenas, a lo mejor con muy poco seguimiento, se decretaron los parques nacionales, donde nosotros tenemos varios, el parque desde el Tepeyac, Las Cruces, Hidalgo, el Desierto de los Leones, son parques nacionales, que no se respetan en absoluto. Cada quien hace lo que se le pega a la gana. En el Desierto de los Leones ya están construyendo. En el Desierto de los Leones están construyendo. ¿Sí? Y vas por la carretera de Toluca y toda la zona que es reserva, porque es parque nacional, está ya urbanizada, y con todos los permisos y con todos los servicios, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros vamos a volver a la parte metropolitana. Para mí un eje fundamental es el metro. Lo que nosotros estamos planteando en la agenda es que el metro sea un organismo público descentralizado metropolitano. ¿Es una bronca? Sí. ¿Por qué? Porque es constitucional. Nosotros en la 54 legislatura, me tocó a mí firmarla, la iniciativa para reconocer la zona metropolitana, porque en México tenemos 3 órdenes de gobierno, municipio, estado y federación. Sí. Pero resulta que hay un orden de gobierno que en el mundo entero se reconoce, que es la zona metropolitana. Hay gobiernos metropolitanos en el mundo. En muchas capitales son gobiernos metropolitanos. Pero bueno, como tenemos que ir por pasos, porque yo no puedo violar la Constitución ni puedo ir por encima de las leyes, vamos a construir 3 organismos metropolitanos. El organismo del metro, el organismo del agua y el organismo de los residuos, de la basura. ¿Sí? ¿Por qué pueden ser metropolitanos? Bueno, porque es exactamente la misma problemática. ¿Qué bronca hay en el Estado de México? La corrupción brutal. Bueno, igual que aquí, nada más que en el Estado de México es como que al cubo, ¿no? Tú llegas al toreo, ¿y dónde quedaron los autobuses? Toda la movilidad es en combis, en van pequeñitas, ¿no?
algunas más o menos nuevas y la mayoría destartaladas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gobiernos del Estado, desde pues, prácticamente Montiel, Erubiel, Peña Nieto y luego Erubiel, no hicieron nada en transporte público. Sí, construyeron carreteras donde cobran un montón OHL, carísimas, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para automóviles. ¿Y dónde está el transporte público del Estado de México? No existe. No es correcto. Es pura concesión y son concesiones de permisionarios, que es pura corrupción. Los permisionarios es lo peor que tenemos en México. Y efectivamente eso iba a ser una bronca. Pero yo voy a proponer el organismo metropolitano. Y voy a proponer la coordinación para que toda la metrópoli tenga autobuses de alta capacidad y desempeño ecológico en sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Segundo tema, el agua, muy rápidamente. Sí. Es que quiero mencionarlo por lo de la inundación de anoche, que no termine. El Por problema, cierto, está lloviendo el problema, bastante. y porque está ahorita cayendo un aguacero, el problema de la Ciudad de México, como ya dije yo, es la sobreextracción de agua, que nos va a hacer que no tengamos agua en pocos años. Fíjense nomás la paradoja, pero va a provocar en esas temporadas que nos inundemos. No, ¿cómo? ¿Cómo que no tienes agua y te inundas? Pues sí, nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a inundar. ¿Por qué? Pues por esa paradoja es la desgracia de la ciudad. Y para que esto se resuelva, amigos, necesitamos trabajar durísimo en los próximos 30 años. No es un tema fácil. Es un tema que si lo conviertes en inversiones son miles y miles y ceros y ceros y ceros de millones de inversión que se tienen que hacer a fuerza. Pero el problema de la seguridad que ahora me preocupa más es una palabra que no me canso de repetir: regulación. Claro. Regulación. ¿Qué quiere decir la regulación? Me dicen, no, es regular en normatividad. No, no, no. La regulación hidrológica. Es lo siguiente, que llueve tal cantidad, nos cae tal cantidad de agua, sobre todo cuando son tormentas que le llaman tren de tormentas, que llueve un día al otro y al otro también. La permeabilidad del suelo se ha perdido por el crecimiento urbano desordenado. Entonces los escurrimientos han crecido exponencialmente, pero los hundimientos nos han puesto ya muy abajo de los niveles donde originalmente escurría el agua. Claro. Y ya no hay recarga. Y ya no hay recarga, primer problema. Y segundo problema, necesitamos áreas donde guardar agua temporalmente, se llaman lagunas reguladoras. Y es increíble que en el poniente de la ciudad se construyeron hace muchos años, 1940, un sistema regulador cuando no había ni una casa en el poniente. Ya los hidrólogos de entonces decían, hay que regular, si no se viene el agua y no la podemos controlar. Y claro, al pasar el tiempo y al mejorar los sistemas de bombeo, dijeron, no, tenemos bombeo, pues lo hacemos por bombeo. Pues no, necesitamos regular. Entonces las obras de regulación son exageradamente complejas y muy caras. Entonces, en materia de agua tenemos que ir a nuevas fuentes de abastecimiento, tenemos que modernizar toda la red de abastecimiento para no perder agua, pero tenemos que construir un montón de sistemas de regulación. Y todo esto no se puede hacer en 6 años, y no se puede hacer tampoco porque se requiere muchísimo dinero. Estamos en una bronca del tamaño del mundo, pero yo tampoco quiero ser aquí profeta del desastre. Yo lo que quiero insistir es que se puede hacer. Y que lo se tiene podemos que hacer corregir, un plan, ¿no? Se tiene que hacer con una planeación de largo plazo, con objetivos muy concretos, con una hoja de ruta muy clara, con mucha honestidad, ¿verdad? Y con mucha firmeza. Y eso no lo va a hacer, estos gobiernos no lo van a hacer. No, pues ya además Porque ya estos ni gobiernos tienen. lo único que quieren es ser candidatos a la presidencia, estamos fregados. Y A lo ver. que necesitamos es un jefe de gobierno Que se ponga a trabajar. que se ponga a trabajar en eso. A ver, estamos entrando ya la parte final del Qué programa. barbaridad, qué pena. Me faltan como 10 temas, pero Y bueno. te faltan 10 temas, pero además uno de esos temas es precisamente tu aspiración. Y nos has platicado de manera muy puntual algunos de los problemas y algunas de las posibles soluciones. Sin embargo, para llegar a ocupar esa silla, pues todavía el camino está medio Sí. empedrado, ¿no? Bueno, Platícanos cómo sí, está cómo no, ese cómo no. asunto. Sí, el Partido Acción Nacional tiene, digamos, un proceso muy claro en sus estatutos. Ajá. Estamos en una primera etapa que se llama de aspirantes, donde el que quiera y crea que Que lo pueda, manifieste, ¿no? lo manifiesta. Sí. Claro, debe ser en función de su experiencia y de, pues más o menos la capacidad que tienes tú como para poder decir yo puedo con porque sí está canijo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo no solamente creo que puedo, sino que estoy dispuesto y además sé que voy a llegar y que lo voy a hacer. Por eso me apunto. Bueno, efectivamente el PAN tiene un problema muy serio ahorita, que se ha planteado una alianza que nadie podría entender en su sano juicio, que es una alianza con el PRD. Y eso me lo han comentado algunos directivos del PAN. Le dije, a ver, yo primero me inscribo porque estoy en mi derecho como miembro activo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y estoy formalmente inscrito y el presidente dijo, adelante, y muy bien, ¿no? Pero déjame decirte que estamos analizando una posible alianza con el PRD. A ver, espérate. Yo soy partidario de las alianzas con el PRD
por ejemplo en el Estado de México, por ejemplo en Coahuila, o donde han funcionado con dos condiciones. Tiene que haber una plataforma de transición, primero, y dos, tiene que haber una alternancia. O sea, Estado de México siempre ha gobernado un mismo partido, sí es necesario las alianzas con una plataforma de transición, pero pequeño detalle, el PRD ha gobernado 20 años en la ciudad. Sí, y ha gobernado mal. Y ahorita tú me estás hablando de los pendientes y de los rezagos, pero la problemática es mucho más grave. Por la omisión, por la falta de planeación y por la corrupción también. Ha habido muchas pérdidas de recursos por corrupción, ¿no? ¿Cómo voy a avalar yo esos gobiernos? ¿Cómo puedo avalar una alianza? Entonces yo creo que esa alianza no debería de proceder por esa razón. Pero además yo tengo algo de experiencia electoral también. Ustedes lo saben que yo fui, con don Luis Álvarez fui secretario de elecciones y pues tengo más de 30 años ya en procesos electorales. Nada más algo tendrías que saber, poquito. Pues no quiero presumir, pero tengo un poquito de experiencia. Entonces yo sé, no es una intuición, es una cosa lógica, ¿no? O sea, cuando estoy frente a una boleta electoral y tú tienes aquí el emblema de un frente o de una alianza, donde está el logo del PAN y el logo del PRD. Y aquí abajo decir Margarita Zavala, que es lo que yo espero que sea Margarita Zavala. Bueno, Margarita Zavala. Y al ladito hay un emblema limpio que dice Morena López Obrador. Bueno, díganme ustedes con toda sinceridad, el votante que ha votado tradicionalmente por López Obrador en las dos pasadas federales, ¿dónde va a cruzar? Morena. Aunque sea del PRD y aunque vaya en el frente, no va a votar no va a votar la alianza, va a votar Morena, por lógica. Entonces esta alianza en realidad refuerza, le ayuda a López Obrador. Entonces la conclusión que yo tengo es que esto es una estrategia de Morena. Ya. O sea, quienes están impulsando esto creyendo que van a doblegar a Morena, va a hacer exactamente el efecto contrario. Entonces esto lo he explicado y lo he afirmado y lo voy a seguir defendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, respondiendo a tu pregunta, perdóname, estamos en una etapa en que yo puedo aspirar, pero luego viene ya el proceso formal en octubre, y en octubre se debe definir si hay o no hay alianza. Si el Consejo del DF, de la Ciudad de México, del PAN, decide ir en alianza, tiene que ratificarlo la Comisión Permanente. Yo tengo derecho de acudir a la Comisión Permanente primero, y si no al Consejo, soy consejero nacional. Pero suponiendo que decidiera hacerlo, tengo derecho también a participar. Entonces, a ver, ok, ustedes dos tú eres PAN y tú eres PRD. No, y nos juntamos en alianza, ¿no? A ver, ok. ¿Cuál es el método de elección del candidato de esta alianza? Porque yo quiero participar. Claro. Porque tengo mi derecho. Entonces ahí hay otra bronca. ¿Cómo se va a definir el candidato? Sí, claro. Sí, porque hay quien dice, no, si se da la alianza PAN-PRD en la Ciudad de México, le correspondería al PRD nombrar. No, momento. Vamos a escoger a Miscuac como candidato. Eso tiene que estar estatutariamente en un documento. Exacto. Y tiene que haber un método de elección y yo tendría derecho. Pero lo que quiero decir en función de mi experiencia es que es una alianza antinatural, es una alianza ilógica que no va a funcionar. Fíjate que inclusive mucho se habla en los últimos días, a ver tú qué sabes o qué opinas al respecto, por todo lo que le ha pasado a Ricardo Monreal, de que lo batearon ahí en Morena. Se habla que desde hace tiempo en la mesa del Frente Amplio opositor hay gente de Ricardo Monreal negociando para que él sea el candidato. ¿Qué opinas? No, pues entonces este efecto que yo les decía se multiplica, porque efectivamente Ricardo Monreal, que es un político completo, digamos es un peso completo, sí podría ganarle a Sheinbaum. Pero ese no es el problema. El problema es la presidencial. Pero la presidencial detona más el voto a favor de López Obrador. Porque la gente no va a votar aquí va a votar por Monreal para la ciudad, pero no va a votar por la alianza para la presidencial. Perdón. Va a votar por Monreal en la alianza, pero no va a votar PAN en la presidencial, va a votar Morena en la presidencial. Es obvio, ¿no? Entonces, en lugar de que esto ayudara al PAN, lo hunde. Entonces yo lo que digo es, ¿cuál es mi convicción? En función de una experiencia modesta, pero que sí puedo decirlo, de más de 30 años en procesos electorales, que el PAN puede ganar solo, que el PAN puede contribuir a la presidencial mucho más con un candidato, como puede ser un servidor, ¿verdad? Con una plataforma clara y sobre todo con una hoja de ruta que la gente pueda entender. Yo sí les quiero decir a la gente, la situación está de la patada. La situación de la ciudad es muy grave, pero las soluciones son muy complejas, muy costosas y de muy largo plazo. No se va a resolver, pero sí se puede resolver si empezamos a hacerlo ahorita. ¿Y yo tengo nacional, tú estás convencido que Margarita sí puede ganar? Definitivo. Sí, eso iba también de los aspirantes que hay ahorita, Margarita. Mira,
A ver, ¿por qué estoy convencido de Margarita? Estoy convencido de una mujer en la presidencia. ¿Por qué? Querramos o no, aquí hay puros hombres, no hay ninguna mujer. Querramos o no, la imagen de corrupción, la imagen de impunidad la ha construido el hombre. Porque la mujer no ha tenido tanta oportunidad de estar en los cargos. No quiero decir que todas las mujeres sean honestas, ¿verdad? Pero yo diría que Saludos la imagen... a la maestra pero digamos que la imagen es mucho más limpia, primero. Segundo, Margarita sí es una mujer de una altísima capacidad, tanto intelectual como de experiencia. Sí. Y es una persona que puede perfectamente armar el equipo y el gabinete para atender los problemas de fondo. Es una mujer con mucha sensibilidad, la conozco muy bien. Pero dejemos a un lado, porque yo no puedo ahí más que ser parcial, no voy a hablar más que de ella, ¿no? Claro. Pero todos los estudios que hay, todas las encuestas que hay, de todas las, en promedio, prácticamente duplica la preferencia de cualquier otro de los candidatos, de cualquiera. Hay 6, en este momento hay 6 con Margarita, ¿no? Incluyendo a Ricardo Anaya, que es nuestro presidente nacional, pero que es evidente su aspiración, sí. ¿no? Bueno, de esos todo el mundo 6, lo sabe, ¿no? Quien tiene la más alta preferencia en este momento, pero durante los 2 años que llevamos midiéndolo, sí. es Margarita. ¿Qué quiere decir? Que la única, digamos, fórmula realmente competitiva frente a López Obrador, en este momento que López Obrador está muy bien en sus preferencias, es Margarita con el PAN. Exacto, esa era la pregunta. Ahora, ¿me preocupa López Obrador? No, porque López Obrador estuvo igual hace 6 años e igual hace 12 años. O sea, no ha iniciado una campaña. No. El tema es la campaña. Pero el tema para el PAN... El tema para el PAN es que elija bien, que haga bien su proceso interno. A ver, Insurgentes. Bueno, yo creo que ya es la recta final, nada más para despedirnos, y yo no me puedo ir sin hacerle la siguiente pregunta. Pensando a futuro, la ciudad actualmente la han destruido los gobernantes, aliados muchos con el cártel inmobiliario, destruyendo la ciudad de los parques, las áreas verdes, la corrupción que hay en el gobierno que es imparable. Usted como jefe de gobierno pondrá un alto severo a esos problemas que nos están destruyendo completamente. Absolutamente. Yo obligaría, primero, como dije hace un momento, la planeación, digamos, de la ciudad tiene que venir en este orden. Plan de ordenamiento ecológico territorial. Estoy hablando de lo que marca la ley y la Constitución. Lo primero es el ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico te dice perfectamente los usos del suelo. Este es un suelo de reserva forestal, este es un suelo de reserva ecológica, esta es un área natural protegida, esta es un área de recarga del acuífero, esto es un área de inundación. Respeto absoluto al ordenamiento ecológico. Claro, todo ya se ha invadido y se ha destruido. Luego vienen de ahí los planes de desarrollo urbano. Entonces yo definitivamente obligaría a un plan de desarrollo urbano con visión metropolitana, con estricto control de las densidades y de los usos de acuerdo a los planes parciales. Es decir, echaría atrás todo lo que la SEDUBI ilegalmente ha estado autorizando. Y no podría haber una mayor concentración donde no tengas la capacidad de carga de los servicios. O sea, ¿cómo vas a meter, por ejemplo, un Santa Fe? Es una obra ilógica, porque no tiene realmente capacidad de nada, ¿no? Claro. No tienen agua, no tratan las aguas, no tienen vialidades, no tienen peatonalidades, no tienen parques, no tienen nada. Entonces, ¿de qué te sirve tener ahí grandes edificios que dicen, no, pues tenemos todos los servicios en el edificio? ¿Y de qué te sirve tener todos los servicios? ¿No? Cuando sales a la calle, ¿por dónde sales? Claro. Y está todo atorado. Entonces, sí sería muy estricto. Y no aceptaría la tremenda corrupción de los inmobiliarios. A eso voy. En su partido tiene diputados como la diputada Margarita Fischer, que ella promueve la parte del cambio del reglamento de general de desarrollo de la ciudad. Es ir también en contra de ellos, a veces en contra de su propio partido. Eso no va a importar porque realmente sí tenemos que hacer conciencia en la gravedad del problema. O sea, yo creo que están muy mal los esquemas de la SEDUBI y de los planes parciales que no están integrados. Pero estos planes menos están integrados a un ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar muchos años en el ordenamiento ecológico del territorio dentro de Profepa y de Semarnat. Y tengo muy claro lo que hay que hacer en la Ciudad de México y se puede hacer, claro. También es un proceso de largo plazo para ir recuperando. Por ejemplo, toda la gente que se subió a los bosques va a haber que ir bajando. Yo no me voy a echar la bronca, bájate. No. Esto va a llevar un proceso, ¿no?
para realmente poder reordenar esto se requieren muchos recursos y mucha planeación. Yo puedo generar a largo plazo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las grandes unidades de México, del IMSS, del ISSSTE? Que ganaron premios internacionales. La Unidad de Independencia, la Unidad Santa Fe, que eran verdaderas obras urbanísticas y de vivienda bien planificadas. ¿Dónde quedó esa capacidad de México? Sí, se desapareció. Nos quedan 2 minutos. Te ruego, nos expreses ya no los pendientes que quedaron. ¿Qué es lo que podrías hacer tú como jefe de gobierno si es que te haces candidato por Acción Nacional y ganas, por supuesto? Desde luego que voy a ser candidato y vamos a ganar. Me parece muy bien. Porque sí se requieren esos cambios y yo creo no es por nada que no lo van a hacer si continuamos con los mismos gobiernos, ¿no? Yo lo que voy a ofrecer es un cambio radical en la política, con absoluta firmeza y con absoluta honestidad. Sí me voy a concentrar en el tema de la violencia y de la inseguridad como primer punto. Y lo más importante es recuperar la participación de la ciudadanía. Sí necesitamos un cambio de actitud y de mentalidad en el ciudadano para que realmente haya una participación mucho más activa, mucho más directa en atender los problemas de la ciudad. O sea, voy a estar 100% involucrado con la gente, 100% involucrado con las asociaciones de ciudadanos, con la gente que está preocupada, angustiada por estos problemas, ¿no? Y decirles, sí, hay motivo para estar angustiado, pero también hay solución. O sea, yo sí veo la solución, sí veo el camino que tenemos que seguir con mucha claridad, que requiere de mucha firmeza. ¿Cómo te seguimos en redes sociales rápidamente? Bueno, tengo una página en mi asociación que es www.ciudadposibledf.org. Pues ya lo saben, amigos, y pues se acabó el programa. Nos vemos el próximo jueves de 7:30 a 9 de la noche en Si Yo Fuera Servidor Público. Hasta el próximo jueves. Adiós. Bye.